Hola, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a nuestra ventana cultural número 66 después de un breve receso. Hoy vamos a hablarles de un libro de un colombiano, un autor colombiano. Nuestro autor nace en Santiago de Chile en 1966. Es un académico, ingeniero civil, economista, escritor colombiano. Estamos hablando de Alejandro Gaviria Uribe. Alejandro Gaviria ha sido investigador del BID en Washington, subdirector de FEDesarrollo, subdirector de Planeación Nacional en Colombia, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ministro de Salud y Protección Social durante 6 años en el gobierno de Juan Manuel Santos, rector de la Universidad de los Andes, precandidato presidencial y últimamente ministro de Educación en el gobierno actual de Gustavo Petro. Dentro de los premios logrados en su prolífica carrera académica, mencionemos el Juan Luis Londoño, el premio Simón Bolívar a Mejor Columna de Opinión, el premio Portafolio a Mejor Docente Universitario. Y dentro de sus obras, Alguien tiene que llevar la contraria, Siquiera tenemos las palabras, En defensa del humanismo. Y el libro que hoy vamos a reseñar se llama No espero hacer ese viaje, de Alejandro Gaviria, autor colombiano. ¿Qué es el humanismo? Una de sus tantas acepciones, que es una corriente filosófica y cultural que integra las virtudes humanas, promueve el conocimiento, defiende la igualdad y se preocupa por la relación existente entre el hombre, el ser humano, y su mundo. Valora las capacidades intelectuales del individuo buscando la verdad de las cosas. Este libro, No espero hacer ese viaje, es un libro que narra apartes de la vida de 4 humanistas, escrito por otro humanista, Alejandro Gaviria. ¿Cuáles son esos protagonistas? El principal, Stefan Zweig, es un escritor, biógrafo y activista social austríaco de la primera mitad del siglo XX, muy popular en Europa y también en Latinoamérica, crítico acérrimo de la intervención alemana en las 2 guerras mundiales. Otro protagonista, el intelectual colombiano Germán Arciniegas, exministro de Educación Nacional. Otro, el pintor belga Franz Maserel, y finalmente el crítico de arte austríaco Walter Engel. Escuchemos una primera lectura de No espero hacer ese viaje, muy corta, en el capítulo 2, Una época de locura. Nos cuenta el autor. Hay una afinidad inquietante entre lo escrito por Zweig en El mundo de ayer y en su ensayo sobre Montaigne y la época actual, esta tercera década del siglo XXI de exaltación y de desprecio al liberalismo. En tiempos de Montaigne, la imprenta ayudó a inflamar los ánimos. En tiempos de Zweig fue la radio la que alimentó el odio y el fanatismo. Ahora parecen ser las redes sociales. En los 3 momentos, la exaltación general estuvo precedida por un cambio cultural acelerado. En los 3 momentos, la humanidad había creído que la libertad era un logro duradero que había llegado para quedarse. Zweig escribió El mundo de ayer y Montaigne durante el último año de su vida en un paroxismo creativo que alcanzó a preocupar a su editor en Estados Unidos, que no entendía la razón de tanta premura. 80 años después, estas 2 obras tienen una vigencia inquietante. En conjunto llaman la atención sobre la facilidad con la cual la humanidad, o al menos una parte de ella, puede entrar en una etapa de destrucción. La pérdida de confianza en el futuro, el rechazo a la democracia liberal, el surgimiento de nuevos nacionalismos, la falsificación permanente de la verdad y la consolidación de líderes populistas y nacionalistas que logran engañar a todo el mundo con promesas y encubrimientos parecen sugerir que estamos entrando en un nuevo arrebato de locura. No se puede aleccionar a los hombres, solo guiarlos para que se busquen a sí mismos, para que vean con sus propios ojos, escribió Zweig.
Muy bien, en el capítulo tercero de este libro, Gaviria narra cómo se conocieron el escritor austríaco y el intelectual colombiano Germán Arciniegas, las cartas que se cruzaron, los avatares para lograr la publicación del libro de Arciniegas, El Caballero del Dorado, en inglés, labor en la cual ayudó Stefan Zweig. En el capítulo cuarto, el autor hace una remembranza del libro de Arciniegas, El Caballero del Dorado, y del libro Brasil, País de Futuro, de Stefan Zweig, resaltando la defensa de estos dos escritores de la libertad y del humanismo. Y en el capítulo séptimo, recordando un postulado de Zweig, la unidad espiritual del mundo, el autor nos invita a defender el pacifismo, la libertad, la dignidad del ser humano. Miremos esta segunda lectura de este capítulo. Como ocurrió con la imprenta y con la radio, las redes sociales han llevado a un deterioro del debate público y a una creciente radicalización, nos dice Alejandro Gaviria. La mentira, que fue siempre una táctica de guerra, se ha convertido en la norma. Cada vez parece más cierto eso de que es posible engañar a casi todo el mundo casi todo el tiempo. Las redes sociales han industrializado la mentira, han llevado el engaño a un nivel insospechado. El Internet, que inicialmente fue un ámbito de la libertad, se ha convertido en un instrumento del poder, en una forma insidiosa de coacción para extirpar vid a vid el pensamiento propio y la conciencia. La posverdad, dicen con razón, es también prefascismo. La exacerbación de los nacionalismos, otro componente de esta época de locura, llega en el peor momento. La crisis climática implica una acción colectiva de dimensión global. Las naciones deben actuar concertadamente, pero está ocurriendo lo contrario. Durante la pandemia, el nacionalismo de vacunas mostró de manera casi grotesca la ausencia de cooperación global. El sálvese quien pueda fue la norma. La humanidad, podría decirse, está perdiendo la razón cuando más la necesita. Las convulsiones políticas probablemente seguirán creciendo. La política se hará más detestable, para usar la expresión de Stefan Zweig. Uno podría suponer que la tormenta pasará, que las convulsiones van y vienen como las mareas y que los espíritus libres deben resguardarse. Pero las historias de este libro muestran que no hay refugios seguros y que nos incumbe a todos enfrentar la tormenta. Muy bien, amigos, comentarios al libro en la contraportada. No espero hacer ese viaje, es un libro de fantasmas, cartas olvidadas, viajes truncados y vidas destruidas por la guerra y el fanatismo. Un homenaje a 4 espíritus libres que con sus vidas y obras, sus palabras y grabados, sus acciones y andanzas por un mundo incendiado, dieron ejemplo de cómo enfrentar una época de locura. Y en el prólogo, el escritor colombiano Mario Mendoza nos dice: nosotros los colombianos a nivel interno aún no logramos consolidar el proceso de paz. Y por eso mismo este libro nos llega en el mejor momento, cuando necesitamos aprender y asimilar la gran herencia de Zweig en cuanto a alteridad, respeto y empatía. La paz y la educación son un solo proyecto. Lo que estamos necesitando es justamente que los políticos entiendan y pongan en práctica el legado de Stefan Zweig: igualdad, hermandad, solidaridad. Porque estamos una vez más al borde del abismo, y si no logramos construir un nosotros vigoroso y fraterno, habremos fracasado estruendosamente. 179 páginas, 7 capítulos. No espero hacer ese viaje. Eso le dijo el escritor austríaco Stefan Zweig a un amigo cuando le recordaba de una invitación de Germán Arciniegas a Colombia. Esa fue la respuesta de Zweig: no espero hacer ese viaje. Al día siguiente, en 1942, en Petrópolis, Brasil, se suicidaría con su esposa. No espero hacer ese viaje, de Alejandro Gaviria. Recomendados, estimados amigos y amigas. Gracias por su atención. Nos veremos en 15 días.